Como ha dicho José Manuel, esta ya es la tercera charla del ciclo que está un poco enfocado al tema de los caminos públicos y pecuarios. Y esta noche pues viene el compañero José Manuel Trujillo, Manolo Trujillo, de Córdoba. Él viene de la plataforma de San Andrés, que es una plataforma que lleva bastante tiempo trabajando por el tema de los caminos públicos aquí en Andalucía, digamos es pionera en Andalucía y en España. Y también es coordinador de la PI. La PI es la plataforma ibérica en defensa de los caminos públicos a nivel ya estatal, ¿no? Si no me equivoco. ¿Vale? Y nos va a contar un poco, pues, bueno, la problemática de los caminos públicos a nivel general, porque ya es un problema que se extiende por todo el territorio nacional. Y bueno, y nos va a contar un poco por las experiencias que ellos tienen con el tema de los caminos públicos. ¿Vale? Y nada, bueno, agradecer al compañero que viene de Córdoba, ¿vale? Y pues queremos echar un ratillo bueno. Y bueno, yo voy a contar un poco. Yo, para empezar, no soy ni abogado, ni estudio Derecho, ni tampoco soy geógrafo. Yo soy de profesión estadístico, o sea que tiene poco que ver con esto, pero sí que es verdad que llevo ya cerca de 12 años pues estudiando este tema y escuchando a la gente que más sabe, asistiendo a jornadas sobre caminos, por lo cual, bueno, pues algo me suena. De todos modos, todavía hay muchas cosas que no sé y de hecho que estoy aprendiendo y que seguro que incluso vosotros me podéis enseñar cosas porque es un camino que estamos andando, valga la redundancia. Precisamente ahora, además de lo que ha dicho Jari, hay un par de cosillas que también os quería comentar, que es que ahora mismo estamos en Córdoba, tenemos un grupo de trabajo a nivel, bueno, mixto, participado, digamos, del ayuntamiento con usuarios de los caminos en general, para avanzar en la recuperación de los caminos. Yo creo que la situación de Córdoba puede ser algo parecido a la de aquí. Hay un inventario publicado desde hace algún tiempo, pero bueno, no se había avanzado prácticamente nada en la recuperación de los caminos. Ahora sí que se está por la labor y bueno, pues estamos viendo las dificultades que hay en hacer esta labor, ¿no? Entonces para eso pues se ha creado un grupo de trabajo donde bueno, pues también os puedo hablar un poco de los pasos que se están dando y los problemas que estamos encontrando. Por otro lado también avanzaros que también se está ahora mismo debatiendo, digamos, una ley de caminos públicos para Andalucía, donde también he estado en las conversaciones, que ha habido varias, con la Junta de Andalucía para hacer posible esta ley, que bueno, la promesa en principio sería que se pudiera promulgar en esta legislatura. Ya iré avanzando un poco en el transcurso de la charla los aspectos que estamos intentando introducir en la ley y que pienso que pueden ser positivos. Bueno, he cambiado un poco el orden, luego al final presentaré la plataforma ibérica por los caminos públicos y vamos a empezar con los espacios potencialmente de uso público. Es curioso cuando nos planteamos este problema de por dónde andar. Hay mucha gente, bueno, a lo mejor por corte, ¿no? Por tu zona, que dice, bueno, ¿qué problema hay? Te subes al campo y ya está. Por el norte pasa mucho, ¿no? Por la zona de País Vasco, de los Pirineos, pues en la Nevada, ¿qué problema hay? Te subes al monte y andas. Claro, eso tiene sentido en los sitios donde hay mucho monte público. Aquí, en Andalucía, por desgracia, pues no hay tanto monte público, en unas zonas más, en otras menos, y entonces al final pues nos vemos obligados a andar por otros espacios públicos, por las vías pecuarias, por los caminos públicos, que no todos, pero la mayoría son de titularidad municipal, o incluso por servidumbre de ríos, por servidumbre de costas. Otra opción que hay, la ahora llamada vías verdes, que son los antiguos trazados ferroviarios. Estos serían prácticamente los potenciales sitios donde poder andar, donde poder ejercer nuestro derecho al tránsito, que dice la Constitución. Me preguntaba el otro día la compañera de radio que me hizo entrevista de aquí de Radio Ronda que por qué llegaba yo a meterme en estos jaleos.
Y la respuesta es muy clara, porque me gusta ir al campo, me gusta andar. Y como me gusta andar, y de repente veo que un sitio, porque parece que se puede andar, de repente lo vayan y ya no se puede andar, pues me uno con otra gente y digo, bueno, ¿esto por qué es? ¿Qué pasa aquí? Y así empezamos a buscar la forma de cambiar esta situación. Así que, ¿por qué hay que proteger y recuperar los caminos y las veredas? Pues primero, para que las propias personas que viven aquí, en este caso los rondeños, porque estamos en ronda, puedan disfrutar del campo. Porque si no, no tienen a dónde ir. Pero en segundo lugar también, porque es un bien económico también. Porque la movilidad derivada del turismo de naturaleza cada vez es mayor. Y esa gente tendrá también que buscar un sitio, tendrá que tener un sitio por el que andar. Tendrá que poderse ofertar rutas de senderismo para que la gente venga aquí a hacer senderismo o ciclismo, que está todo en moda, o carrera de montaña, o observación de animales, en fin, o tantas cosas como hay y que al fin y al cabo pues sirven para el desarrollo económico también de los municipios. En tercer lugar, por un motivo que ya viene recogido, por ejemplo, en la ley de vías pecuarias, que es la permeabilidad del terreno para la fauna. Precisamente hoy ha salido lo he visto cuando venía en el tren, un informe de WWF sobre los grandes itinerarios para la expansión y para la movilidad de la fauna salvaje. Y entre uno de ellos, no me he fijado mucho en Ronda en este caso, pero sí me he fijado en Sierra Morena, tenía como un corredor ecológico, como uno de los grandes corredores ecológicos, ¿no? Porque es un continuo, hasta cierto punto, con problemas en los pantanos, pero bueno, un continuo de masa forestal por donde en teoría podrían moverse los animales. Pero en este informe de UF nos ha caído la cuenta de que la teoría dice que se pueden mover por ahí, la práctica no se pueden mover porque está todo allá. ¿Por cuál es el único sitio por el que al final se podría mover? Pues por las vías pecuarias, especialmente, que son manchas, pero también por los caminos públicos. Pero eso solo se consigue si están abiertos, si no, es imposible. Tenemos al final la naturaleza enrejada y totalmente impermeabilizada y hermética. Y finalmente, pues para lo que se hicieron, aunque lo pongo en último lugar, para eso se hicieron, para comunicarse, para que la gente vaya de un sitio a otro, para que la gente de Ronda vaya a una cortijada o para que vaya a un pueblo, a otra aldea, en fin, para lo que se hicieron. Y fundamentalmente, ya en un plano más sentimental, en un plano, digamos, pensando bien, y aquí hay mucha gente mayor que eso seguro que lo tienen en la cabeza, pues para no privar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos que no tengan hijos, de un patrimonio que es nuestro, pero no es nuestro. Alguien nos lo ha dado, nuestros mayores lo hicieron, nuestros mayores lo recibieron a su vez de sus ancestros durante, en algunos casos, siglos. Las vías pecuarias, muchas de ellas proceden desde el siglo XVI, incluso antes. Pero es que las calzadas romanas vienen de mucho más antiguo. Es decir, tenemos caminos que llevan cientos y cientos de años siendo un patrimonio público. No podemos dejar que ahora lo perdamos y nuestros hijos se queden para andar por las carreteras, porque no iba a quedar otro. Entonces, ahora puede ser que no valoremos porque ¿para qué queremos tantos caminos? Al final vamos a tener tres senderos y con esos 3 senderos ya los turistas van a tener bastante. Pero hoy mañana, a lo mejor nuestros hijos sí que van a necesitar esos caminos. ¿Vamos a privarles de eso? ¿Vamos a dejar que se lo queden unos cuantos? Eso creo que es fundamental. ¿Cuáles son los usos actuales entonces de los caminos? Como he dicho antes, el uso primordial antiguamente era la comunicación. En el caso de las vías pecuarias, lógicamente era el movimiento de ganado. Actualmente, pues podemos tener para el movimiento de ganado, que también se puede hacer por camino, aunque en vías pecuarias desde luego es prioritario, para el senderismo, para la observación de fauna, para el ciclismo, equitación. También, cuidado, hay un posible uso que es el acceso de vehículos a fincas o comunicación a motor. Y también se usan para caza, pero cuidado, los caminos, o sea, para acceso a cotos de caza. Pero cuidado, porque la ley de caza dice que los caminos son zonas de reserva.
y que por ahí no se puede cazar. Entonces, en teoría, no habría problema para pasar por un camino aunque se esté cazando. Bueno, aquí al final podemos encontrarnos, y de hecho nos encontramos con un conflicto entre estos usos. Normalmente el senderista no molesta a nadie, salvo al terrateniente que no quiere que pase por la finca o al que está cazando. El ciclista ya puede molestar al senderista, eso pasa. O sea, aquí en Rosasía estará tanta afición al ciclismo, pero en muchos sitios hay tanta afición al ciclismo que al final hay conflictos porque llega a ser peligroso el paso de ciclistas para la gente que está andando. ¿Qué problema hay con el acceso en vehículos? Evidentemente, quien tiene una finca quiere poder acceder en vehículo y para ser un camino público, pues quiere poder acceder en vehículo a su explotación. Tanto si es para explotación agrícola como si es para segunda residencia, por lo que sea. Claro, pues quiere tener las mejores condiciones posibles. Y esas mejores condiciones posibles pueden, por ejemplo, incluir asfaltarlo. Esto ya puede que no le guste tanto a los senderistas, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si el camino se quiere dedicar a un sendero de senderismo o a un sendero turístico, pues también puede perder características como por ejemplo un empedrado. Ocurre a veces que se asfaltan caminos empedrados desde hace cientos de años. Es decir, entramos en un conflicto de uso. Y que no hablar del problema del conflicto entre cazadores y el resto de usuarios, sobre todo los senderistas y ciclistas. La ley dice que los caminos son zonas de reserva, pero muchísimas veces se cierran los caminos cuando hay cacerías, cuando hay montería, y de hecho en la ley que estaba comentando antes, bueno, ya en la ley de senderos que se aprobó el año pasado, en un primer borrador se incluyó el cierre de senderos cuando había montería, se eliminó en el último borrador, pero en la práctica se hace. Y en la práctica, aunque sean zonas de reserva o caminos, a nadie le gusta estar andando cuando hay una montería al lado. Primero porque por mucho que sea zona de reserva y hasta si lo cumplieran bien, al final puede ser peligroso. Y segundo porque luego no es agradable. Así que bueno, aquí tenemos otro potencial fuente de conflicto. Además, precisamente lo estamos hablando antes, muchos de los caminos tradicionales son bienes históricos. Son bienes, como he dicho antes, que pueden tener hasta siglos. Podrían declararse bien de interés cultural. También hay que proteger la biodiversidad que está alrededor de los caminos. Un camino, sobre todo por zonas agrícolas, por ejemplo, un camino puede ser la única mancha verde que haya en todo un territorio. Y más sea una vía pecuaria que puede ser mancha. Esto también creo que hay que protegerlo. Y ya vamos a entrar un poco en la parte más de defensa y de recuperación de los caminos. Bueno, primero voy a hacer una distinción que a mí me ha costado muchos años entender, pero creo que ya más o menos lo he entendido, que es la distinción entre titularidad y posesión. Son términos jurídicos, pero creo que es importante saberlo. Un camino que tenemos abierto y que la gente anda y que todo el mundo piensa que ese camino es público, como decías tú antes. Ese camino, en ese momento, y sin que nadie lo ponga, sin que nadie ponga ninguna pega, ese camino en ese momento no es público, pero se usa como público. Está en posesión del bien público. Y nadie lo puede cerrar. Nadie debe poder cerrar. No sabemos si será público o no, no sabemos si ese camino podrá registrarse como público, no sabemos si ese camino el ayuntamiento tendrá poderes suficientes para definir que ese camino sea público, pero ese camino de momento está en uso público, ¿vale? Y si ese camino lo cierra alguien, al momento, según las leyes y según la jurisprudencia, al momento el ayuntamiento puede ejercer la recuperación de oficio y recuperarlo. Bueno, lo diré nada. En cambio hay otro tema, un camino que está cerrado por una finca, y ese camino lleva cerrado desde hace 20 años. Ahora estudiamos la cartografía histórica, estudiamos muchas fuentes de diverso tipo, y llegamos a la conclusión de que ese camino es público. Ese camino es público, pero ese camino está cerrado. Bueno, tendremos que demostrar que es público, puede ser público, ¿no? Pero está cerrado. Está en posesión de alguien. Es como si
Esto es del Ayuntamiento de Ronda. Pues yo me lo llevo. Será del Ayuntamiento de Ronda, pero lo tengo en mi casa. Y el alcalde no puede venir a mi casa a quitármelo. Lo tengo yo. Tendrá que poner una demanda judicial o lo que sea para quitármelo. Si me pilla llevándomelo, coge la policía y me dice, oye, que este está robando esto. Que estaba... Entonces la policía puede ir y decir, devuélvelo. Pero si me lo llevo a mi casa y lo tengo un año allí, la policía no puede ir a mi casa por ahí. Esa es la distinción. Esta distinción es por lo que esto que siempre nos quejamos, los que defendemos los camiones, pues si el camino es público, que echen a la cancela. Ya. Bueno, las leyes hoy día dicen eso. Ese camino está cerrado y no se puede ir directamente a echar abajo la cancela. Porque esa finca tiene que acreditar esa posesión durante un tiempo y habrá que demostrar que ese camino es público para quitar la cancela. En cambio, si el camino está abierto y se usa normalmente, nadie puede poner una cancela. Y si la ponen, el ayuntamiento puede y debe actuar al momento. La jurisprudencia dice que hay un plazo de 2 años. Eso ya es aproximado, no es exactamente, pero sí que tiene un plazo aproximadamente de 2 años en el que puede actuar de forma inmediata. Aparte de que, por supuesto, tiene que tener una licencia de obra para... En fin, hay otras formas de que se puede. Entonces, ¿qué debe hacer un ayuntamiento? Pues debe hacer 2 cosas. Debe, por un lado, defender su titularidad, es decir qué caminos son suyos, y también, independientemente de eso, defender la posesión. Es decir, los caminos que están abiertos, mantenerlos abiertos. Y podemos distinguir, por tanto, 3 tipos de medidas. Medidas preventivas, medidas de recuperación de urgencia y medidas de recuperación de caminos que se consideren públicos. Las medidas preventivas son muy importantes. Aquí había hecho una de ellas, por lo menos, que es la realización de un inventario, que como sabéis es obligatorio, no es que sea potestad del ayuntamiento. La aprobación de una ordenanza de uso y sanciones, que creo que también tenéis, me parece. Y ahora viene algo que es un poco más complicado: la inscripción de los caminos en el registro de propiedad y la comunicación a catastro. Precisamente ha habido una reforma del registro hace poco y esto incluso lo ha complicado un poco más. Y este es el paso que estamos ahora mismo trabajando en el Ayuntamiento de Córdoba, que hace un rato también está hablando con el Ayuntamiento de un pueblo que es Santana la Real, que también está con en Huelva, que está también con este tema, y que, bueno, es un poco complicadillo ahora, quizá más que antes, ya explicaré un poco cómo iría eso. Cuando hacemos un inventario, por lo menos, bueno, en Córdoba lo hicieron especialmente mal, pero en general, no sé, David, que sobre esto sabe más que yo, pero por lo menos mucha gente lo que hace es decir, el camino va por aquí. Sí, una línea y no sé exactamente a qué escala. Pero eso en principio hasta hace poco se le podía comunicar al registro y bueno, ya que el registrador lo hiciera o no, no lo sabemos, pero bueno, podría colar. Pero ahora, con la nueva ley de comunicación entre registro y catastro, el registro dice no, a mí no me digas nada, tú díselo a catastro. Y cuando catastro lo tenga, entonces viene y lo escribe en el registro. Pero catastro, las líneas no le gustan. Catastro lo que tiene en su sistema son parcelas. Entonces catastro lo que quiere es una parcela que pueda meter en su cartografía. Si coincide que ese camino que está en el inventario ya está catastrado en catastro con una parcela, entonces el problema se ha acabado. Ahí lo metes y catastro no dice nada, se pasa al registro y por ahí los problemas no tendrían por qué ser muchos. Pero si no figura en el catastro actual, cosa que con los caminos históricos es bastante habitual, bueno, porque aquí casi que enlazo con una cosa que diré más adelante. El catastro no está hecho para decir que caminos son públicos. Ahora precisamente sí que debería decir que caminos son públicos, por eso lo estoy diciendo, porque catastro y registro tienen la obligación de estar comunicados. Pero como eso, de aquí a que estén registrados todos los caminos públicos, bueno, quedan algunas generaciones seguramente, pues por supuesto, ni todos los caminos que aparecen en el catastro como públicos son públicos, ni todos los caminos públicos están en el catastro. Ninguna de las cosas es cierta. Bueno, volviendo a lo que decía, al final a catastro hay que darle una superficie, una parcela, que es la que delimita el camino público.
con su ancho. Por lo menos en Córdoba hemos decidido, un problema que tiene es cuál es el ancho, porque no siempre está bien claro cuál es el ancho. Por ejemplo, en las cartografías antiguas aparece un ancho realmente bastante reducido, porque por ejemplo había sendas, había caminos que eran de herradura, que a lo mejor eran 2-3 metros de ancho. Después hubo una ley en 1905, otra en 1911, que decía que los caminos vecinales tenían que tener 5 metros de ancho. Y después, por ejemplo, los catastros de los años 50 suelen aparecer con 5 metros de ancho. Entonces, allí por lo menos hemos decidido que los caminos van a tener 5 metros de ancho. Salvo que haya alguno que ya se vea que tiene una anchura mayor, pero por lo menos ese. Pero no sabemos eso cómo va a ser, digamos, a nivel de judicial, el B final, si eso va a tener respaldo o no. O sea que al final, pues tenemos que poner una superficie que es la que vamos a quedar. Bueno, además de escribir los caminos en el registro de la propiedad y en el catastro, con esta dificultad que estoy diciendo, ¿qué más puede hacer un ayuntamiento para proteger los caminos? Evidentemente los que están abiertos, sobre todo, señalizarlos. Porque ya he dicho antes que una garantía para que no se cierren los caminos es que estén en uso. Pero otra garantía también es que el ayuntamiento haya hecho acciones que demuestren, digamos, que el camino es suyo. Y una de esas acciones es señalizarlo precisamente. Así que la señalización de camino da esas dos garantías. Primero, que está en uso, y después que el ayuntamiento está ejerciendo su dominio sobre él. Y si no hay oposición de nadie, porque ¿qué pasa? A lo mejor ahora mismo un camino pasa por una finca, el propietario de la finca, bueno, es un hombre de aquí, por ejemplo, y no tiene problemas porque pase nadie, todo el mundo tranquilo. Pero mañana lo vende a un terrateniente de Madrid o de Alemania y ahora dice, no, esto es mío, lo cierro y punto, y ahora ponte a recuperarlo. Cuanto más protegido esté, de cara al futuro mejor, aunque estemos confiados que esa finca no da problemas. Bueno, hoy no, pero mañana no lo sabemos. Así que hay que protegerlo. Y bueno, y además pues fomentar el uso público también de los caminos. Lógicamente, como he dicho antes, cuanto más se use, más claro será que ese camino, más difícil será de cerrar ese camino. ¿Qué hacemos si de repente se cierra un camino? Que todos consideramos que es público, por lo menos que se utiliza de forma pública. Primero, medida urbanística. Eso se ha cerrado, pero todas las obras tienen que tener una licencia de obra. La primera medida urbanística. ¿Usted tiene licencia de obra para cerrar eso? ¿Sí o no? Si no la tiene, primero para poder la cancela. Si no la tiene, se elimina la acción urbanística, la cancela. Y lo mismo del vallado. El vallado tiene que tener un condicionante. Incluso a veces, si el vallado es muy grande, pues tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Todo eso tiene que contemplar los caminos. Segundo, aplicación de la ordenanza y de las sanciones que vienen en la ordenanza. Las ordenanzas no se hacen para colgar en internet ni para tener ahí un libro muy grande, sino que eso normalmente lleva unas sanciones y también hay que aplicarlas. En tercer lugar, el expediente de recuperación de oficio. Como he dicho antes, si el camino se ha cerrado hace poco, aproximadamente unos 2 años, no hay que demostrar que el camino es público para hacer un expediente de recuperación de oficio. Lo único que hay que demostrar es que ese camino se estaba usando como público y que hay indicios, simplemente un mero indicio de que ese camino podía ser público. No hay que demostrar, como sí puede ser un camino que esté cerrado, no hay que demostrar fehacientemente que ese camino es público. Luego el propietario podrá poner una demanda civil y habrá que demostrarlo, pero para recuperarlo no hace falta. Incluso aunque haya inventario y el camino no esté inventariado. Por supuesto, si no hay inventario también. Pero es que incluso aunque haya inventario y ese camino no esté en inventario, también se puede hacer. No tiene nada que ver. Aunque evidentemente es mucho mejor que el camino esté inventariado. Bueno, se me ha olvidado poner aquí, en las medidas preventivas, otro sitio más que hay que poner también los caminos, en los planes de ordenación urbana, en el planeamiento urbanístico. Los caminos tienen que venir en el planeamiento urbanístico y eso es una protección también muy fuerte. A veces dicen algunos que incluso más que todo lo demás. Pero normalmente los caminos se ponen como sistemas de espacio libre. Y eso es muy importante.
Y el último asunto, que sería la recuperación de caminos. Caminos históricos, cerrados, o que no tienen uso desde hace mucho tiempo. Aquí la jurisprudencia sí dice que se puede hacer la recuperación de oficio. Igualmente, es decir, el ayuntamiento no tiene que ir a los tribunales para recuperar un camino. Eso tiene que estar claro. El ayuntamiento no tiene necesidad de hacerlo. Pero, para recuperar un camino que lleve tiempo cerrado, sí que hay que hacer un buen expediente, tiene que estar claro, tiene que poder demostrarse que ese camino es público. Y entonces, pues, evidentemente, un trabajo más complejo, más largo, que en el caso anterior. Cualquiera de estos expedientes de recuperación los pueden discutir en un contencioso administrativo. Muchas veces oímos y leemos en prensa y se ha perdido el juicio de un camino. Vamos a ver qué se ha perdido. Casi siempre lo que se pierde es que alguna parte de lo que se ha hecho para recuperar un camino estaba mal administrativamente y el juez ha dicho no, esto no se puede hacer así. Se pierde la parte contenciosa administrativa. Bueno, igual que aquí tuviste problemas también con el inventario. Pero al final, lo que va a decidir si el camino es público o no, no es nada de eso, es un juicio. Puede ser, si es que el propietario lleva a esa instancia, un juicio civil. Entonces, ahí, hace poco en Córdoba tuvimos uno, ahí es donde al final se podrá decir si un camino es público o no es. ¿Y qué es lo que no debe hacer desde mi punto de vista un ayuntamiento? Bueno, las desafectaciones. Una desafectación que es, pues decir que eso ya no es un camino. Y eso, en principio, debe constatar que el bien ya no sirve para uso propio. De hecho, hay ayuntamientos que han intentado desafectar caminos, muchas veces por el interés privado de propietarios, y en los tribunales los han perdido y los jueces han dicho que los caminos y todos los bienes públicos en general no pueden perderse. No pueden perderse por la utilidad privada de otros. Entonces, cuidado, un ayuntamiento que quiera desafectar y vender un camino. Hace poco se ha hecho, por ejemplo, no por dar mala idea, en Valdepeñas se ha hecho hace poco. Por desgracia, no ha habido suficiente fuerza para oponerse, que sería legalmente, a esa venta de camino. Y ha llegado a un fin. Pero si hubiera habido, seguramente, alguien que hubiera dicho no, esto no se puede hacer, y te ponemos un juicio contra el ayuntamiento, lo hubiera hecho. Y lo mismo casi se puede decir de las permutas. Por supuesto se pueden hacer permutas y desde nuestro punto de vista muchas veces pueden ser convenientes. Es decir, cuando el camino iba por aquí, pero al propietario no le viene bien que vaya por ahí, por ejemplo, puede pasar por delante de la casa y lo vamos a poner por otro sitio. Bueno, si ese cambio no es en perjuicio del camino ni de los usuarios del camino, pues que no se puede hacer. Pero siempre que sea así, es decir, que el camino alternativo por lo menos tenga las mismas ventajas que pueda tener el camino original, es decir, que no perdamos los usuarios, que al final somos los propietarios del camino. Los ayuntamientos son, digamos, los que tienen el deber de conservar el camino, pero el camino no es de los ayuntamientos, el camino es de todos los usuarios. Y por supuesto el inventario. El inventario, que ya he hablado de él, pues es la relación de caminos que existen en el ayuntamiento, o sea, en el municipio, el dominio público y titularidad municipal. Para incluir un camino en el inventario no hace falta demostrar que el camino es público, tampoco. Solo hace falta que existan indicios de que el camino es público. Ya vendrá el propietario a discutirlo si quiere. Y con un recurso a ese inventario, por supuesto con alegaciones primero, pero después con un recurso. Pero finalmente, si el propietario está convencido de que ese camino es público, o sea, de que es privado, cuando tendrá que ir a un juicio civil. Porque mientras que haya indicios, algunos, por ejemplo, que esté en uso, o por ejemplo que figure claramente en cartografía antigua, mientras que haya esos indicios, el ayuntamiento tiene el derecho a ponerlo en el inventario. Y después que lo discuta en un juicio civil el propietario de la finca. Porque el inventario no dice
no dice nada sobre la titularidad, solo dice que el ayuntamiento considera que esos son los caminos públicos, nada más. Y al contrario también es verdad, que un camino no esté en el inventario no significa nada sobre que no sea público. De cada camino, esto casi que lo tengo, ya diría yo que es un poco anticuado, deben incluirse datos como la anchura, la longitud y el recorrido. Y ahora añado yo, no solo eso, sino toda la superficie del camino. Creo que ese es el problema que estamos teniendo en Córdoba. Ahora prácticamente hay que rehacer el inventario entero para pasar de línea a polígono. Eso es un trabajo bastante importante. Seguramente aquí tendréis que hacer algo parecido y bueno, pues es un trabajo. Y bueno, los ciudadanos tienen un papel también en el orden inventario, por lo menos desde mi punto de vista. A lo mejor no tanto en el plan técnico, que bueno, pues una cosa que quizá corresponde más a empresas o técnicos municipales, pero sí aportando datos como el estado del camino, incluso bueno, por trabajo sobre el terreno de las circunstancias del camino. ¿Y cuándo un camino es público? Porque estamos hablando mucho de caminos que sean monopúblicos, pero ¿cuándo un camino es público? Pues el primer caso es obvio, cuando el ayuntamiento lo ha comprado, lo ha expropiado. Eso creo que normalmente no se va a discutir mucho. Pero este no es el caso de la mayoría de los caminos por los que nos gusta andar, sino que la mayoría de los caminos por los que nos gusta andar son caminos antiguos, caminos que históricamente se han usado. Y entonces esto se dice que es caminos que se han hecho públicos por prescripción adquisitiva o por título de dominio inmemorial, por uso inmemorial. ¿Y qué significa uso inmemorial? No es que sea de los romanos, sino se entiende más o menos por uso inmemorial por lo que se acuerde la gente, por lo menos por lo que te hayan transmitido a la gente más mayor que hay aquí, o incluso a los intercesores, a los padres de los que estamos aquí. O bien a las más antiguas fuentes documentales que tenemos, que generalmente son de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Si los caminos figuran ahí como públicos, además coinciden más o menos con la aparición del Código Civil, que es un poco el primero que regula claramente todo esto. Si en esos tiempos existe un camino y parece público, o también, como digo antes, si hay el recuerdo de que ese camino ha sido público, lo han dado nuestras personas mayores que tenemos ahora mismo, o incluso lo han comunicado sus padres, pues entonces ese camino sería público. Es decir, tenemos que probar dos cosas. Primero, que los caminos existen desde tiempos inmemoriales, es decir, que ya existían en época de los más mayores que tenemos ahora, o de sus padres, o bien en la cartografía más antigua que tengamos. Y por otro lado, no solo que existía, sino que se usaba de forma pública, su uso público. En general, esto segundo suele ser lo más difícil de probar, porque la existencia de tiempos inmemoriales, pues tenemos testigos, sobre todo en sitios que han sido más de tradición agrícola y de más relación con el campo, pues tenemos muchos testigos seguros de su uso, y además pues hay bastante cartografía que seguramente va bien. Y si no, tenemos también fotografía aérea de los años 50, es decir, que pruebas que un camino es antiguo, si realmente lo es, claro, se construyó hace poco, ¿no? Pero probar que un camino antiguo no es excesivamente difícil. Lo que es más difícil normalmente es probar que tenía un uso público. Y sobre todo, la trampa, no sé si viene aquí o si no, la trampa de siempre que suele haber es que ese camino no era público, sino que era una servidumbre de paso entre fincas. O bien que había la tolerancia de paso. Sí, no, este camino no era público, este camino pasaba por mi finca porque iba a la finca del lado. Y después de la finca del lado, iba por otro lado, de otra carretera, por ejemplo, ¿no? Es decir, que comunicaba finca. Esa es una de las principales argumentos de que no quiere que un camino se declare como público. Y el segundo, que muchas veces está relacionado con este, es decir, no, este camino era mío. Lo que pasa es que yo, como yo soy buena gente, o quien era antes dueño de la finca era buena gente, pues dejaba pasar a la gente y había una tolerancia de paso. Estos se puede decir que son los principales argumentos que hay que desmontar. Bueno, ¿qué más indicios tenemos para el uso público? Primer, documento del ayuntamiento donde lo reconozco como público. Por un lado, inventario antiguo, evidentemente,
pero también puede haber litigios sobre los caminos. En el archivo de Córdoba hay litigios sobre caminos del siglo XVI. Es difícil después reconocer qué caminos son exactamente, bueno, es difícil entender los legados estos. Pero bueno, eso se puede buscar y que lo entienda. Después es difícil reconocer los caminos, pero es curioso que los litigios por los caminos no son de hoy, son de siempre, ¿no? Incluso en la época romana era una cosa bastante habitual por lo visto. Segundo, la escritura. Aquí tenemos el problema que raro es un camino que esté escriturado. Raro no, rarísimo, porque hasta hace poco, hasta hace creo que unos 20 años más o menos, los caminos no se pueden escriturar. Los bienes públicos no se escrituraban. Al principio estaba hecho porque se suponía que no era necesario, porque todo el mundo sabía cuáles eran los caminos públicos y no había obligación, pero al final ha devenido eso en una desventaja porque no hay constancia escrita sobre ello. Pero sí pasa muchas veces que la escritura de una finca, el camino, sobre todo puede ser la antigua, viene como límite de esa finca, con lo cual ya tenemos ahí el reconocimiento de que ese camino no está en esa finca y tampoco está en la lado. Sobre todo cuando se agregan fincas, ya dice, bueno, pues como esto ya es todo mío, el camino ya es fuera. Pero cuidado, que si esas fincas que estaban agregadas tenían en la escritura antigua un camino por medio, eso ya poca prueba puede haber en contra. O sea que la escritura normalmente suele ser una prueba en contra, porque dice, no, en mi finca aquí no aparece ningún camino y aquí no hay camino. Pero a veces puede ser una prueba a favor en esos casos. La más socorrida y la que al final suele ser la base de los inventarios es la cartografía. Especialmente la cartografía que sea oficial, sobre todo catastral, y cuanto más antigua, pues mejor, porque más define esta misma realidad. La cartografía reciente, por desgracia, pues poco puede decirnos sobre eso. Y finalmente, lo más importante, los testigos. Como he dicho antes, el convencimiento de la gente de que un camino lo ha venido usando desde siempre como camino público, al final haya una cartografía, eso a un juez lo convence. Podrá haber testimonios del dueño de la finca que digan que no, pero si hay un convencimiento general de que ese camino ha venido usándose como público, tenemos mucho razón. El argumento también contrario que me quedaba es que los caminos en la cartografía no distinguen entre público y privado. Como decir, no tenemos una cartografía del siglo XIX, aquí está el camino. Y te pueden decir, no, pero ese camino era de servidumbre, pues ese camino era privado. Bueno, este argumento se usa, pero hay, digamos, instrucciones en la realización de la cartografía, tanto de catastral. Las dos principales son la realizada entre finales del siglo XIX y principios del XX y la de los años 50, que falta en algunos sitios, pero bueno, donde la haya. Pues hay instrucciones sobre cuáles eran los caminos que se deberían poner en esa cartografía y en muchos casos pues instrucciones sobre que esos caminos tenían que ser caminos públicos. Y ahora llegamos al último problema. Todo esto está muy bien. Hemos visto lo que el ayuntamiento debe hacer. Tiene muchas herramientas para hacer. Tiene muchas herramientas para proteger los caminos. Tiene muchas herramientas para recuperarlos. Sobre todo para procurar que no se cierren. Pero si no lo hace, ¿qué hacemos? Bueno, por supuesto, lo primero, montar una marcha, montar una manifestación, montar una plataforma que se asocie a la plataforma ibérica, todo esto que había hecho en Ronda. ¿Se puede hacer algo más? Bueno, se puede demandar al ayuntamiento si no ejerce sus competencias. Y que el ayuntamiento tampoco tiene que estar tan tranquilo por no hacer lo que tiene que hacer. Y sobre todo hay también una herramienta legal, que bueno, pues como abogado se puede hacer, que es lo que se llama una acción sustitutoria, que se contempla en la ley y que lo que hace es que un ciudadano cualquiera puede hacer lo que el ayuntamiento no hace. Evidentemente es un proceso trabajoso, pero digamos puede ser un último recurso. Avanzando también un poco en la línea de la ley de caminos que estamos intentando que salga, pues una de las cosas que se intenta es esta, es decir, que si un ayuntamiento no hace lo que debe hacer, pues que haya varias instancias a las que recurrir. Una de ellas,
que se propone es que pueda recurrir a la Junta de Andalucía para que ésta inste al Ayuntamiento a abrir el camino. Otra es facilitar las cosas, por ejemplo, dando una recompensa la recompensa aquí, bueno, es simplemente que el ciudadano que hace la ley actual, el ciudadano que hace esta acción, pues recibe el costo que haya tenido. Si le ha costado tanto, por abogado, por tasa, lo que sea, pues lo recibe. En el proyecto de ley, pues se habla de que recibiría 4 veces lo que le ha costado. Eso está copiado de la ley de Mallorca. En Mallorca está apuntado a una ley también en este sentido, y muchas de las cosas se han copiado de ahí. ¿Qué otro, digamos, intento de facilitar las cosas viene en la ley andaluza? Bueno, también, igual que lo hay en la ley de Extremadura, la idea sería que la Junta hiciera los inventarios de caminos. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay muchos ayuntamientos que lo hacen, ya lo sabemos. Y segundo porque muchos lo hacen mal. Y si los ayuntamientos lo hacen mal, peor lo hace la Diputación, por desgracia. Todavía no he visto un inventario de caminos hecho por una diputación que esté bien hecho. Y las mancomunidades también. Así que cuidado con esto de decir, bueno, que no lo haga que lo haga otro, ¿no? Porque, bueno, entonces en la futura ley pues se contemplaría esto. Y también, ¿qué más? Porque el problema de hacer un inventario lo tiene en Extremadura, la Junta de Extremadura hace el inventario de los caminos. Pero después los ayuntamientos no lo aprueban. Porque un camino, o sea, un inventario de caminos, que es competencia municipal, pues lo tiene que aprobar el ayuntamiento. Entonces aquí pues estamos introduciendo también, si se quiere que salga, pues digamos un plazo para que el ayuntamiento tenga que aprobar ese inventario. Y unas sanciones, si no lo hace. Entonces, bueno, con esto por supuesto, el que pueda salir esta ley, que no lo sabemos, no es un desincentivo para que el ayuntamiento haga el inventario. Ahora mismo, que a ver si no dices, no, ya lo van a montar, ¿no? Ya veremos. Si evidentemente si tiene el camino hecho, pues mucho más. Pero, por desgracia, no va a ser una panacea, porque ya he comentado todo lo que he dicho antes de circunstancias que provocan que no sea tan fácil recuperar los caminos como nos gustaría. Así que, bueno, aunque se pueda facilitar las cosas, seguiremos teniendo ese tipo de problemas. Y ya pues voy a hablar un poco de, antes ha dicho Fali que soy coordinador de la Plataforma Ibérica, pues voy a comentar un poco qué es la Plataforma Ibérica. Bueno, la Plataforma Ibérica es una asociación que se creó hace ya 11 años y que, bueno, pues reúne a todas las asociaciones que quieran unirse, que estén, bueno, asociaciones, incluso grupos que no estén constituidos como asociaciones, plataformas, digamos, informales, que se quieran unir a esta plataforma. Y bueno, pues ahora mismo me voy a recordar que somos unos 15. Como veis, aquí está la plataforma en defensa de los caminos públicos de la Serranía de Ronda, que está trabajando aquí. Tenemos grupos en Sevilla, varios, en Córdoba, en Jaén, en Murcia, en Alicante, en Badajoz, en el conjunto de Extremadura, en Ciudad Real, Madrid, Salamanca, Segovia, incluso en el País Vasco. Pero no bueno, estos son los grupos que están formalmente en la Plataforma Ibérica, pero no son los únicos que están trabajando por los caminos. También hay otros grupos en Huelva, en Baleares, hay varios grupos que se están haciendo en toda la isla, en Guadalajara, que también están, bueno, en Cádiz también, cerquita, que bueno, últimamente ha tenido mucho movimiento, ¿verdad? El grupo de la Sierra de Nazarena, que también están luchando por los caminos, incluso algún otro que ha surgido posteriormente a que hiciera cero. Es decir, que el problema está generalizado prácticamente en toda España, aunque mucho más de luego en la parte sur, pero cada vez más hay reacción porque se sabe ya que eso no debe ocurrir, que hay derecho a defender estos caminos públicos. Así que, pues en eso estamos. Voy a volver a la primera. En eso estamos, pues haciendo acciones de sensibilización y denuncia, marchas reivindicativas, jornadas, artículos. Tenemos una web que es icp.es, que tiene mucha información sobre todo de la actualidad de los caminos, mucha documentación.
las redes sociales, que las tenemos bastante activas, y también pues trabajamos con administraciones, con ayuntamientos, con diputaciones, para un poco ayudarles, porque por desgracia todavía hay mucha falta de información, incluso las propias administraciones públicas. También estamos en órganos consultivos, como el Consejo de Pecuaria de Madrid, Consejo Municipal de Medio Ambiente, es decir, y dando charlas como hoy aquí. Así que eso es lo que intentamos hacer para difundir este problema y sobre todo la posible solución a este problema. Y creo que ya me enrollo mucho, son pocas diapositivas, pero tengo tendencia a enrollarme mucho, así que ya creo que es más interesante que podamos charlar y habléis vosotros también. Una preguntilla en relación a esa conexión que hay entre el catastro y el registro, por lo que tú has comentado. Entonces, ¿qué significa? Si, por ejemplo, hay un camino que ya está catalogado en catastro como 9000, que es público, o bueno, el concepto que prácticamente significa eso, ¿quiere decir que ya el ayuntamiento puede coger eso e ir directamente, sin más preámbulos, y registrarlo? Bueno, tiene que haber un acuerdo de pleno, o sea, tiene que estar recogido en el inventario también. Sí. Si está recogido en el inventario y está en el catastro como 9000, en principio puede ser muy fácil para el catastro. Y lo único que tiene que hacer, bueno, no tiene que hacer nada, porque ya la titularidad, bueno, primero comprobar que esa titularidad está municipal, porque podría ocurrir que fuera público, pero que estuviera a nombre de la Junta de Andalucía o de otra administración, ¿no? Sí. Primero comprobar que esa titularidad es municipal, y entonces ya con ese dato catastral y el acuerdo de pleno de que está incluido en el inventario o un certificado de secretario también, va a registro y en principio ahí no tendría por qué haber más problemas. Ya digo, precisamente he venido hablando para un poco confirmarlo con el alcalde de Santa Ana Real, y él lo que ha hecho es precisamente eso. Cogió 3 caminos que estaban reconocidos como tal en el catastro, como su titularidad. Bueno, uno de ellos, curiosamente, estaba reconocido como titularidad de otro ayuntamiento. Entonces ahí ha tenido que hacer un poco de trabajo administrativo entre los dos ayuntamientos, no me ha explicado por qué, pero los otros dos sí que estaban a nombre de su ayuntamiento y no ha habido más problemas. Porque lo tienen en el inventario. Claro, tiene que estar como catastro y en el inventario, o posiblemente, quizás no sea necesario si hubiera, digamos, un acuerdo de pleno o una... Yo creo que sería necesario un acuerdo de pleno de que ese camino es público. No, eso es lo mismo que incluirlo en el inventario. En Gaucín hay un camino que está en el catastro y se ha llevado al registro de la propiedad de Ronda. Está inscrito en el registro de la propiedad de Ronda. O sea que tiene un ejemplo de aquí del registro de la propiedad de Ronda. Y estaba en catastro. Claro, ahí. Y se puede informar más de cómo parcela se catastral y certificado del secretario. ha sido... Ni siquiera, bueno, sí, pero estaba también en el inventario, claro. La claridad, dicen, ¿no? En el momento. O sea que ahí es una primera tarea que se puede hacer si, digamos, queremos ir a empezar por lo más fácil. Y bueno, de estos caminos que tenemos en el inventario, ¿cuáles están además en el catastro? Todo esto es la cosa. El problema es en el catastro. El problema efectivamente es cuando no es así. ¿Habéis planteado incorporar algún deslinde para coger la anchura del camino? ¿Se han hecho deslinde también? No, eso es lo que ahora discutimos un poco en esta comisión que yo tenemos, que hay algunos que dicen que habría que hacer deslinde, pero bueno, un deslinde al final, ¿qué es? Hay que recorrerlo sobre el terreno, que tiene poco sentido en el caso de un camino. O vías pecuarias, ¿no? Se ha hecho en vías pecuarias. Pero ¿tiene sentido recorrerlo sobre el terreno? Es decir, un deslinde al final es la delimitación, y la delimitación se puede hacer por depende del criterio de anchura que ponga. Si claro. coge los 5 metros de media, claro, tendrá. Si coge los 5 metros, pues hace una línea para ir a los 5 metros y ya está. Sí, pero en algunos casos los caminos Por ejemplo, por muros. Claro, perfectamente el entonces, muro. efectivamente, esto me lo decía este hombre de Santana, ¿no? En ese caso sí que han hecho recorridos. Sí que han hecho recorridos para estos casos. Por ejemplo, eso, allí, vamos a ver cómo sale, pero allí lo que han hecho es coger el ancho que era el catastro del 50, que era 5 veces. Es decir, coger exactamente la línea.
que coincide exactamente con esos 5 metros, por lo menos allí, no sé, La- en otros puede que no, porque no todos los catastros son iguales, desde luego, pero allí sí. Entonces se puede hacer eso que dicen, coge la línea, le damos un ancho de 5, lo se transforma en polígono y se indica que si aquí tenga duda de que digo, el muro, medio muro, que el pozo entra o no entra, ya lo discuta el propietario, ¿no? Claro, eso es lo que están haciendo allí en Santa Ana. Están cogido una vez que tú pasas esa cartografía catastro abre un procedimiento de audiencia y lo va a comunicar al actual titular de la finca, si es que no está en el catastro, va a comunicarle que hay otro que dice que por ahí tiene una finca suya. Entonces este propietario va a poder decir sus alegaciones, ¿no? Una de ellas va a poder ser de eso que tú dices de los muros, ¿no? Evidentemente. Entonces ella se podría variar en ese caso el trazado. Tendría que ser así, digo, de forma práctica, ¿no? Que si no, Para ir más rápido, pues, posiblemente, si los kilómetros y kilómetros del camino. no- Posiblemente. para ir más rápido sí que podría ser. Sí, para los que no da por salir al campo, yo tengo un par de dudas muy pequeñas, pero ¿qué fase sigue, o sea, qué fase administrativa se sigue cuando se pasa del cerrojo al candado? ¿Quién autoriza eso y qué medidas se podían adoptar como ciudadanos para que eso no... Vamos, que llegara a una parcela y verla con un cerrojo es lo más común. Hay animales, había algo que guardar y se puede abrir y cerrar fácilmente, pero la fase de candado que tú te encuentras allí con un guarda vigilando diciendo que puede atentar contra tu derecho. ¿Cómo habría que actuar ahí para...? Y el otro es que si los campos se están despoblando cada día más, ¿cómo incidir sobre la actuación del ayuntamiento o la gente o sea, las personas que están a cargo de esta decisión de titularidad o de que el camino sea lo público como ciudadanos para que pudiera hacerse fuerza y que ese camino siga siendo público? Bueno, creo que lo primero, bueno, ya lo he dicho antes, el ayuntamiento, en el momento que se cierra el camino, sería ese paso del candado al cerrojo. Bueno, yo incluso recomendaría, claro, evidentemente, una carcela que está prestada hace mucho tiempo, nadie le puede pedir explicaciones de que tenga licencia o no. Pero si se pone una carcela nueva, aunque no tenga cerrojo, yo recomendaría que el ayuntamiento tuviera que dar esa licencia a esa cancela, especificando que debe quedar abierta, ¿no? Si todo eso no se ha hecho de todas maneras, o si ya lleva puesto tiempo la cancela con el candado, con el cerrojo, lo que sí puede, como he dicho antes, el ayuntamiento inmediatamente dar orden de que se dice un expediente de recuperación, dar orden de que ese camino quede abierto. El problema que tenemos es si el ayuntamiento no lo hace, claro. Entonces ya es más complicado. Quiero decirle que ¿en qué momento se produce ese hecho del candado? Porque El momento todavía que se cierra, encuentra. el momento que Ahora hay cierra. candado y ahora hay cerrojo. El cerrojo es... El momento ahora no puedes pasar. de poner el candado, el momento que el ayuntamiento tiene que dar orden de que eso se quede abierto. Si tienes herramienta para ello. Si hay un inventario, si... No, ya lo he dicho antes, aunque no haya inventario, si se está pasando por allí, Eso no, bueno, yo te entiendo y sé perfectamente la postura legal, pero creo que en la práctica y la realidad no es así, porque aquí tenemos los del duende, que ahora van a hacer 2 años que se cortaron, cuando llevan toda la vida abiertos, y nadie ha dicho esta boca es mía. Lo único que ha pasado es que la propiedad gana un contencioso, que no dice el contencioso que no sean públicos. El contencioso dice que administrativamente se hizo mal en su día y que se haga bien de nuevo. pero que Y en su día, hace ya 2 años ahora, se pusieron los candados. sí, pero Y el ayuntamiento no sé exactamente qué medida tomó el ayuntamiento que Ninguna. Bueno, pero ahí dice que hay un contencioso contra algún No, el acto de contencioso, ayuntamiento. está resuelto, y lo que dijo el contencioso en su día es que el ayuntamiento, por defecto de forma en la ejecución del inventario, en cómo se administró y cómo se hizo, está mal. Y como está mal, usted saca del inventario esos caminos, pero ya está. No entra en si son de titularidad pública, no lo son, ¿comprende? Claro, pero eso no tiene nada que ver con lo que... Bueno, sí tiene que ver, obviamente, pero no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, en el sentido de que esté el camino incluido en el inventario o no lo esté, Sí. si ese camino está en uso, el ayuntamiento podría y todavía puede
hacer un expediente de recuperación de oficio. Pues, yo te doy la razón, pero ¿Que el propietario puede poner un recurso contencioso contra eso? Pues sí, puede ponerlo. que la Pero realidad, la realidad es otra, es lo que te quiero decir. Claro, porque los ayuntamientos a veces no hacen lo que deben hacer. Claro. Efectivamente. Y lo que tú dices, si hay un contencioso que obliga a sacar ese camino del inventario porque por algún problema de forma, pues lo mismo que se aprobó en su día se puede volver a aprobar subsanando ese problema de forma. Es decir, que eso no tendría por qué ser obstáculo tampoco. Otra cosa. Se supone que en este caso, para quien no lo sepa, el ayuntamiento se supone que va a iniciar de nuevo el expediente de investigación, con lo cual ahora va a hacer, o por lo menos debe de hacerlo perfecto, Bueno, ya que venga otro abogado. Ahí, esto, con el expediente de investigación, aquí hay algo que, bueno, por lo menos desde el Ayuntamiento de Córdoba, algunos técnicos de allí nos dicen que hay que tener cuidado. Es decir, una cosa es incluir un camino en el inventario, que como he dicho, no hace falta tener mayores indicios, y otra cosa es hacer un expediente de investigación. El expediente de investigación sí que el funcionario que lo hace resuelve que a su modo de ver sí que el camino es público o no lo es. Es decir, que eso ya incluye más pruebas. Eso por otra parte es buena, porque de cara a un expediente de recuperación de oficio o de cara a un posible juicio tiene una fuerza, pero también es verdad que tiene que tener más pruebas que lo que es simplemente incluido en el inventario. Pero bueno, en este caso que está muy discutido, pues yo creo que sí, que tiene sentido hacer ese expediente de investigación. Bueno, en este caso hay más pruebas que suficientes, documentales y de todo tipo. Porque Pero- es contencioso porque lo habló, porque se acabó el camino alimentario. ¿Cómo? Formas. Pero ¿por qué problema de forma? Pero no se publicó el inventario junto con la ordenanza. Mira, por ejemplo, he comentado antes, no sé si es público, que hace poco ha habido un juicio civil allí en Córdoba que ha determinado el juez que un camino era público. Bueno, sobre todo que el camino iba por donde decía el inventario, porque el propietario decía el inventario. Justo una semana antes, el juez de lo contencioso había determinado que ese camino tenía que salir del inventario, por problema de forma. Es decir, que son cosas de las que está hablando que no tienen nada que ver. Puede estar el inventario mal hecho, en este caso por algo parecido, por no haberlo comunicado, digamos, como se debía, según el juez de lo contencioso, que lo del ayuntamiento, y siguen diciendo que eso no es cierto, pero bueno. En este caso, por problema de forma, un juez dice que ese camino hay que sacarlo del inventario, y la semana siguiente, un juez de lo civil dice que ese camino es público. La inclusión del inventario es inmediata, ¿no? Pero, pues os digo, que el que salga un camino del inventario no significa nada, ni siquiera, ni el inventario dice que ese camino sea público, dice que el ayuntamiento lo considera público, ni lo contrario, ni porque esté sin recoger en el inventario deja de ser público, aunque está claro que tiene más fuerza la protección. Pero quiere decir que esto, primero, está bien, yo creo que está bien hacer un expediente de investigación, porque eso ya va a ser lo que va a suponer la defensa del ayuntamiento ante la más que probable demanda civil, en este caso del dueño de la finca, ¿no? Bueno, ya tenemos, pero que eso no quita para que además, una vez que esté hecho ese expediente de investigación, haga la recuperación. Pero que podría haber hecho la recuperación sin todo eso, también. A lo mejor todavía está a tiempo, si no hace 2 años todavía, el ayuntamiento podría actuar y decir de oficio hay que abrir estos caminos. Yo creo que podría, pero si ya tenéis un expediente de investigación en marcha, quizá tiene más sentido para cagarlo. Pienso. Es decir, ya han pasado años, ha habido entre medias distintas cuestiones judiciales, creo que ahora, es decir, esto tiene sentido, yo creo, la recuperación inmediata cuando un cierre reciente y que no ha habido, no hay litigiosidad por medio, ¿no? Creo que ahora, si ya está abierto ese expediente de investigación, lo importante es acabarlo y inmediatamente que se acabe, sí. Es que creo recordar que el contencioso decía también que no había prueba acabada para que fuera incluido en el inventario. O sea que estaba diciendo el juez que también lo tenía que quitar por otros motivos, pero también porque no había más pruebas. Pero es que no es... Por un informe de un perito de otra parte.
pero es que no hay que tener pruebas grabadas. Ya, Yo en mi para caso. que lo inventen. La cosa es que muchos jueces digan lo contrario, pero que eso Yo creo hay que- jurisprudencia en el Supremo de sobra sobre eso. Sí, pero vamos, se ha basado mucho en el informe pericial que hace la parte particular. Vamos. Y ahí ha sido, el ayuntamiento no hizo nada, porque se podía haber presentado y haber hecho Si el su trabajo, ayuntamiento no defiende su no trabajo, defendió sus valores Claro. y ahora pues te encuentras entonces, con claro, que- claro, es que si el ayuntamiento lo defiende, también se pueden personar las asociaciones públicas, las asociaciones ciudadanas para defenderlo, ¿no? También existe esa posibilidad. Si el ayuntamiento lo defiende, habrá que llegar a eso. pues yo lo recomendaría, vamos, si uno se fía del ayuntamiento no, pero si no se fía, desde luego. Ese tema había que, desde la plataforma, había que intentar de colarlo en la futura ley de camino. Ese, porque hay ayuntamientos, no voy a decir cuáles, pero muchos, que conscientemente incitan a un contencioso administrativo. Ellos se lavan el viento por los políticos de turno y por técnicos de turno. Y ese tema había que amarrarlo muy bien porque es un arma de doble filo terrible para la defensa de lo público, ¿no? Pero claro, tú dices, te puedes personar, claro, te puedes personar con abogado, con procurador, y ya estamos hablando de unos pocos de miles de euros para poder ejercer tu derecho de defensa. ¿Qué asociación puede gastarse 3 o 4 mil euros en abogados y procuradores para defender una causa? Es muy difícil. Entonces ahí habría que intentar. Y después, en cuanto a la anchura de los caminos, sí, la anchura de los caminos, 5 metros, sí, de media, porque hay caminos que llegan a algún espacio, un abrevadero o lo que sea, y aquí tenemos casos de caminos que en un camino de 5 metros, pero llega a un espacio donde hay más de 50 metros de ancho. Y más. Y con elementos etnológicos importantes dentro, que normalmente en los inventarios casi nunca se hacen. Si hay un pilar, si hay un abrevadero, si hay una fuente, si está delimitado por muros de piedra, que muros de piedra a veces que tienen 1,5 metros de ancho y que lo quitan, algunos propietarios lo quitan y ese 1,5 metros de ancho lo convierten en lo que pilla una alhambra, que son 5 centímetros, ¿no? Si acaso. Pero claro, la alhambra no la pone en la parte de dentro, la alhambra la pone en la parte de dentro del camino, aparte del destrozo etnológico que hace al quitar un muro de piedra y poner una alhambra de estas, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero ya se me ha ido. No, yo voy a hacer un apunte fácil. Antiguamente los meloneros, o la gente que hacía esta sumancia, con los animales y demás, no tenía el problema que está dándose ahora con los senderos y con los caminos rurales y públicos. Ellos se comunicaban, yo recuerdo de niño, haber conocido de que personas que venían de aquí de la Sierra de Cádiz llevaban sus melones, por ejemplo, al campo de Gibraltar, por la correspondiente travesía de una serie de pueblos que todos le daban paso libre y demás. Ahora, esa versión ya no existe, o sea, esa opción ha quedado ya fuera de juego. Pero con vista a que esos mismos caminos se debieran de respetar los senderos para el senderismo, no solo para los guiris, para que todo se encamine aquí a que tenemos que darle gusto a los de fuera, sino para chavales que quieran hacer excursiones o para que quiera irse de campista o para que quiera ir de bicicleta. Como la Junta de Andalucía no hace más hincapié a la hora de estas leyes, en que hemos pasado de una época en que había un buen entendimiento y no había ningún tipo de problema, que la movilidad entre los ciudadanos por Andalucía fuese cómoda, a que ahora por visto hay que te sientes avasallado por el guarda o por el amo de turno que dice que por ahí no pasa, que te puede dar 2 tiros y simplemente eso. Y se mata. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, y hablando de la Junta de Andalucía, no he hablado aquí, aunque traigo otra presentación, pero ya del tiempo y del estilo de esto, de las vías pecuarias, que son competencias de la Junta de Andalucía y que desde hace ya varios años, pues sin duda ya ha sido total de funciones y las tiene totalmente abandonadas y muchísimas de ellas cerradas y mucho dinero que se arrastra del linde tirado a la basura porque no sirven para nada y muchas otras vías pecuarias que no pueden lindar y muchas ya cerradas. Seguro que tenéis aquí más de una, creo que una habéis hecho por vías pecuarias
Es decir, que la primera que no está cumpliendo su labor, no solo con los caminos, sino con las vías pecuarias, que son competencia directa de él. Ahora, precisamente, ha habido, sobre todo con todo el movimiento reivindicativo que está habiendo ahora, sobre todo yo creo en Cádiz y en Huelva, ha habido varias declaraciones de la Consejería diciendo que iba a hacer un plan de choque para eliminar la carcera de las vías pecuarias, cuando en la realidad ese plan de choque se limita a vías pecuarias, bueno, y está por ver, vías pecuarias que tengan delinde firme, que, bueno, yo tengo una diapositiva, no es ni el 30% de las deslindadas, que no es ni el 10% del total de vías pecuarias que hay. O sea que al final ese supuesto plan de choque que prometen se ve reducido a muy poquitas vías pecuarias las que de verdad van a poder actuar sobre ellas. Y no, de momento no se ve movimiento en lo que de verdad tendrían que hacer, que es resolver los miles de expedientes administrativos que tienen para hacer firmes los delindes. Porque la mayoría no están ni siquiera en vía judicial, sino que están parados administrativamente. Así que la Junta pues, tiene mucha culpa en su camino de que muchas de estas están cerradas. Pero por otro lado, hablando sobre la ley de caminos, aquí tenemos un obstáculo importante. Precisamente creo que en Cataluña ya están empezando a estudiar también una ley de caminos, creo que en Madrid también se va a plantear, pero al final las comunidades tienen un poder legislativo limitado. Primero, porque al final los ayuntamientos son titulares y aunque mucho puedan hacer la comunidad autónoma, es difícil que eso se pueda cambiar. Pero sobre todo porque hay leyes superiores, el Código Civil, la ley de procedimiento administrativo, la ley hipotecaria, muchas leyes que son las que de verdad regulan todo esto que yo venía diciendo antes. Es decir, por ejemplo, el derecho a vallar la finca. Eso no en todos los países hay ese derecho, hay muchos países en los que no hay derecho a vallar la finca. Aquí lo hay, lo reconoce el Código Civil.